Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 60, versículos 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén. Porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra. La oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz. Los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira. Todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará. Porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos. Dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso. Y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo. Goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 3, versículos 2 al 3, 5 al 6. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país. Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea. Porque así lo ha escrito el profeta. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos,
después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Y cayendo de rodillas lo adoraron, después, abriendo sus cofres. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día nuestra Iglesia Católica celebra a Santa Rafaela del Sagrado Corazón, Virgen. Nació en España en el año 1850. Desde joven mostró un amor profundo por la Eucaristía y una sensibilidad especial hacia la voluntad de Dios. Junto con su hermana, fundó la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicada a la adoración eucarística perpetua y al apostolado, especialmente entre los más necesitados. Su vida estuvo marcada por la prueba. Fue incomprendida por algunas de sus propias hermanas y, en medio de esa situación dolorosa, renunció al cargo de superiora general. Lejos de rebelarse, aceptó esta humillación con una mansedumbre admirable. Dedicó el resto de su vida a los trabajos más sencillos de la comunidad, convencida de que todo debía recibirse como si viniese de la mano de Dios. Murió en 1925, dejando testimonio de una santidad escondida, silenciosa y profundamente eucarística. Su ejemplo enseña que la verdadera grandeza cristiana se vive en la humildad y en la obediencia confiada. También celebramos a San Andrés Bessette, religioso. Nació en Canadá en una familia muy pobre y quedó huérfano a temprana edad. Con poca educación y una salud frágil, trabajó desde niño en oficios humildes. Ingresó a la Congregación de la Santa Cruz y fue admitido como hermano religioso, desempeñando tareas sencillas como portero. Tenía una devoción profunda y constante a San José, a quien acudía con total confianza. A través de su intercesión, muchos enfermos comenzaron a experimentar consuelo y curaciones, aunque él siempre insistía en que no hacía milagros, sino que todo provenía de Dios por medio de San José. Su fama se extendió rápidamente. Fue conocido como el hombre de los milagros de Montreal. Atendió con paciencia y ternura a miles de personas, que acudían en busca de alivio espiritual y corporal. Su vida sencilla, marcada por la oración y la caridad, es un testimonio de cómo Dios actúa poderosamente a través de los humildes. Así también hablamos de San Carlos de Sese, religioso franciscano. San Carlos de Sese nació en Italia en 1613, en el seno de una familia campesina. Con escasa formación académica, ingresó en la Orden de los Frailes Menores, donde desempeñó oficios humildes como cocinero y portero. Su vida exterior parecía sencilla, pero su interior estaba lleno de Dios. A pesar de no haber realizado estudios formales, recibió de Dios el don de la ciencia infusa, lo que le permitió profundizar en los misterios de la fe, con una sabiduría sorprendente. Por esta razón, fue consultado incluso por papas y autoridades eclesiásticas. San Carlos supo unir la contemplación profunda con la caridad concreta. Vivió con gran humildad, obediencia y amor fraterno, demostrando que la verdadera sabiduría nace de una vida entregada a Dios y al servicio de los demás. Hablemos ahora de la primera lectura. La voz del profeta Isaías llega hasta nosotros con la fuerza de un mandato divino que no admite demora, pues nos ordena levantarnos y brillar en un mundo que a menudo prefiere la penumbra de la queja y el polvo de la derrota. Este imperativo de ponerse en pie es el primer paso para recobrar la dignidad que el pecado o el desánimo nos han arrebatado, pues un hijo de Dios no ha sido creado,
para vivir encorvado bajo el peso de sus amarguras, sino para caminar con la frente en alto bajo la mirada de su Creador. Cuando el texto nos dice que nuestra luz ha llegado, nos está recordando que la claridad no es un invento de nuestras manos, ni una conquista de nuestra inteligencia, sino una presencia sagrada que amanece sobre nuestra historia personal para disipar las sombras del miedo. Muchas veces nos encontramos postrados, habitando en la oscuridad de los pueblos que menciona el profeta, perdiendo de vista que la gloria del Señor tiene la capacidad de hacernos resplandecer, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Esta postura de libertad es la señal externa de una transformación interna, donde el hombre que antes se sentía vencido por las circunstancias, ahora se descubre sostenido por una fuerza superior, que lo invita a ser reflejo de la bondad divina. El brillo del que habla la Escritura no es un resplandor que busca reconocimiento de los demás, es la transparencia de un alma que se ha dejado tocar por la gracia y que ya no tiene motivos para ocultarse en la vergüenza. Al levantarnos, estamos dando testimonio de que el Señor es más grande que nuestras caídas, de que su misericordia es un sol que nunca se pone, y que su voluntad es vernos radiantes de alegría. La dignidad recobrada es, por tanto, el fruto de un encuentro con la verdad, que nos libera de las cadenas del egoísmo, permitiendo que nuestra vida entera se convierta en una brújula para aquellos que todavía caminan a tientas. No se puede brillar si antes no nos hemos dejado iluminar por la palabra, si no hemos permitido que el fuego del Espíritu Santo queme las impurezas que opacan nuestra transparencia original. El profeta insiste en que, mientras las tinieblas cubren la tierra, sobre el creyente amanecerá el Señor, lo cual establece una diferencia clara entre vivir según los criterios del mundo o vivir bajo la ley del amor. Esta luz que recibimos es la que nos otorga la autoridad moral para hablar de esperanza en tiempos de crisis, para ofrecer consuelo en medio del dolor y para practicar la justicia cuando la oscuridad parece ganarlo todo. Al salir del polvo, abandonamos la mediocridad de una existencia gris para entrar en la policromía de la santidad, donde cada gesto y cada palabra deben estar impregnados de la caridad que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es necesario entender que la gloria del Señor se ve sobre nosotros cuando somos capaces de perdonar, cuando somos capaces de servir sin esperar nada a cambio, y cuando nuestra fe se traduce en obras que dan vida a los que están muertos por la indiferencia. La invitación de Isaías es un llamado a la coherencia, a no permitir que la luz que hemos recibido en el bautismo se quede escondida bajo el celemín de nuestras preocupaciones materiales, sino que arda con tal intensidad que los reyes y los pueblos se sientan atraídos por la paz que irradiamos. La verdadera libertad consiste en saberse propiedad de Dios, en reconocer que somos portadores de una chispa divina, que tiene poder de incendiar el mundo con la fuerza del Evangelio. Por eso, el movimiento de alzarse es un acto de confianza absoluta en la victoria de Cristo, un reconocimiento de que la noche ya ha pasado y de que el día de la salvación está a las puertas de nuestra casa. Cada vez que un cristiano se levanta con fe, la iglesia entera se ilumina, las sombras del mal retroceden y la creación entera suspira con alivio al ver que sus hijos vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en el plan del Padre. La dignidad no es un adorno externo, sino la esencia de nuestra identidad como coherederos del reino, una realidad que se hace palpable cuando dejamos de mirar hacia abajo, hacia nuestras miserias, y empezamos a contemplar la aurora que el Señor hace despuntar para nosotros en cada Eucaristía u oración, y en cada encuentro con el hermano que sufre. Nuestra luz es el mismo Cristo, y al reflejarlo, nos convertimos en testigos de una esperanza que no defrauda, en pregoneros de una alegría que es contagiosa, y en constructores de una ciudad santa donde la oscuridad
ya no tiene poder alguno sobre el corazón. Esta dimensión de Dios altera por completo nuestra percepción del mundo, pues pasamos de una mirada estrecha y cargada de amargura a una visión amplia que alcanza los confines de la tierra. La esperanza comienza en el momento preciso en que el creyente deja de mirar únicamente su propia carencia, sus ruinas o su soledad, para levantar la vista y descubrir que el horizonte se ha llenado de una actividad divina incesante. Aquel pueblo que se sentía olvidado en los márgenes de la historia, rodeado de naciones extrañas y sumido en el aislamiento del exilio, recibe ahora la noticia de que su hogar se convertirá en el epicentro de un reencuentro universal. Debemos ensanchar el corazón porque la realidad ya no está limitada por lo que nuestros ojos cansados ven. Es por lo que la promesa de Dios está gestando en la lejanía. Los hijos que llegan de lejos y las hijas que son traídas en brazos representan el retorno de todo aquello que creíamos perdido, la recuperación de los vínculos que el dolor había roto, y la certeza de que nadie queda fuera del plan de salvación del Altísimo. Esta transformación nos obliga a abandonar la psicología del asedio, esa sensación de que el mundo es un lugar hostil donde debemos vivir escondidos, para pasar a la alegría de una casa con las puertas abiertas de par en par. Cuando el Señor actúa, los caminos del desierto se vuelven llanos, y los mares se convierten en puentes para la comunión. El aislamiento es una de las prisiones más terribles del espíritu, una sombra que nos hace creer que nuestra lucha es solitaria, y que nuestros sufrimientos no tienen eco en el corazón de Dios. Pero la palabra profética rompe ese muro con un estruendo de júbilo, al ver llegar a los pueblos, al contemplar cómo la opulencia de las naciones se vuelca hacia la luz. El alma experimenta un asombro que la desborda, pues comprende que la bendición recibida es tan grande, que debe ser compartida con la humanidad entera. Esta mirada nueva nos permite reconocer en el extraño a un hermano que vuelve, en el lejano a un invitado al banquete, y en el horizonte antes vacío, a una multitud que proclama las alabanzas del Señor. La esperanza no es una espera pasiva, es una forma de ver la vida que detecta los signos del retorno de Dios, incluso cuando las nubes parecen cubrirlo todo. Un cristiano no se permite el lujo de la exclusión, ni se encierra en grupos cerrados que se sienten dueños de la verdad. Más bien vive con la actitud de quien sabe que su herencia es compartida con todos los que buscan la claridad. El ensanchamiento del corazón es el proceso mediante el cual Dios quita de nosotros la pequeñez de nuestras ambiciones para darnos la magnitud de sus promesas, enseñándonos que la verdadera riqueza de la Iglesia no está en lo que acumula, está en la capacidad de acoger a los hijos que regresan con sed de verdad. La luz que amanece sobre nosotros tiene un alcance eterno. Al transformar nuestro horizonte, el Señor nos quita el miedo al futuro, pues ya no vemos el mañana como una amenaza. Lo vemos como el espacio donde se cumplirá plenamente la reunión de todos los elegidos bajo un solo pastor. Debemos, por tanto, mantener los ojos bien abiertos y el alma dispuesta, para no perdernos el paso de Dios en los que llegan, para ser los primeros en extender los brazos, y celebrar que el tiempo de la soledad ha terminado, porque la luz del Señor lo llena todo con su resplandor infinito. Fíjense bien en la segunda lectura, lo que nos dice el apóstol San Pablo, porque nos habla como alguien que ha recibido un regalo precioso, pero que sabe que ese regalo no es para quedárselo él solo, es para repartirlo entre todos. Él usa una palabra muy clara. Dice que es un administrador de la gracia de Dios, y eso es exactamente lo que somos cada uno de nosotros. Desde el día de nuestro bautismo, imaginen por un momento que la bondad de Dios es como una fuente de agua fresca en medio del desierto, y que a nosotros se nos ha dado la tarea de llevar esa agua a los que están muertos de sed. No somos los dueños del agua, no la hemos fabricado nosotros, pero tenemos la misión de que nadie se quede sin beber.
A veces nos pasa que nos guardamos las cosas buenas de Dios por miedo, por pereza o por pensar que no somos dignos. El Señor no elige a los más sabios o a los más santos de entrada, sino que a los que elige los va transformando por el camino. Ser administrador de la gracia es que si yo he recibido un poco de paz en mi corazón, tengo que compartirla con el vecino que está angustiado. Que si yo he sentido el perdón de Dios en mi vida, tengo que ser capaz de perdonar al que me ha hecho daño. Se trata de repartir la alegría del Evangelio con gestos sencillos, con una sonrisa, con un abrazo, con estar presente cuando alguien sufre. Este encargo que Dios nos hace es un acto de confianza inmenso, porque el Creador del universo quiere necesitar de nosotros para que su amor llegue a todos los rincones del mundo. No podemos ser cristianos de puertas para adentro, de esos que guardan su fe bajo llave, como si fuera una joya antigua que no se puede tocar, porque la gracia de Dios es como el fuego, que si no se comparte se termina apagando. Tenemos que ser como esos administradores que están siempre atentos, con los ojos bien abiertos, buscando la oportunidad de hacer el bien, de poner una gota de esperanza donde hay mucha amargura. Dios no hace acepción de personas, y que nosotros no podemos ponerle candado a su misericordia. Qué bonito es vivir sabiendo que nuestras manos pueden ser las manos de Dios, para consolar, que nuestras palabras pueden ser sus palabras, para animar al que está caído. Al final del día, lo que importa no es cuánto dinero tenemos o cuánto éxito hemos logrado. Lo que importa es cuánta de esa gracia divina hemos sabido repartir entre los demás. No tengan miedo de gastarse por los demás, porque el que reparte la gracia de Dios nunca se queda vacío. Al contrario, cuanto más damos, más se llena nuestro corazón de una alegría que nada ni nadie nos podrá quitar. El apóstol nos cuenta que en Cristo se han venido abajo todos esos muros que antes nos separaban y nos hacían sentir extraños los unos de los otros. Antes se pensaba que la salvación era solo para un grupito, para los que habían nacido en un lugar determinado o hablaban una lengua específica. Pero ahora San Pablo nos grita con alegría que los muros del odio, del desprecio y de la indiferencia han saltado por los aires. En la presencia del Señor ya no hay personas de primera o de segunda, ya no hay extranjeros que sobren, porque todos hemos sido invitados a la misma mesa, como hijos queridísimos del mismo Padre. Este es el milagro de nuestra fe, que nos enseña a ver al que es diferente no como una amenaza, sino como un hermano, que tiene el mismo derecho que nosotros a recibir el amor de Dios. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos vamos levantando pequeñas paredes en nuestro corazón, separando a los que nos caen bien de los que nos molestan, a los que piensan como nosotros de los que ven la vida de otra manera. Pero el Evangelio es una puerta abierta de par en par, un abrazo que no excluye a nadie, porque la sangre de Jesús se derramó, para limpiar todas las manchas y para unir lo que el pecado había dividido. Que descanso da saber que somos coherederos de la misma promesa, que el cielo no es un premio pequeño para unos pocos, es una herencia inmensa donde hay sitio para todos los que tengan sed de verdad. La caída de estos muros nos obliga a cambiar nuestra forma de mirar, a dejar de juzgar por la apariencia, y a empezar a reconocer la dignidad sagrada que hay en cada rostro, especialmente en el de los más pobres, o los que vienen de lejos buscando una oportunidad. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si mantenemos levantadas las cercas del rencor contra el hermano que tenemos al lado. Cuando entendemos que ya no hay divisiones, nuestra caridad se vuelve ancha, se vuelve generosa, porque comprendemos que el bien del otro es también mi propio bien, y que si alguien sufre, es una parte de mi propia familia la que está padeciendo. Dios ha querido que este misterio se conozca ahora por medio de su Espíritu, para que el mundo vea que en la Iglesia no hay fronteras que valgan, sino una sola lengua que es la del amor y un solo camino que es el de la fraternidad.
Cada uno de nosotros debe derribar cualquier muralla que todavía quede en nuestra casa o en nuestra comunidad, para que la luz de Cristo pase sin estorbos, y todos puedan sentirse en casa cuando se acerquen a nosotros. A quitar esas piedras de camino. Estamos dejando que el reino de Dios crezca de verdad, demostrando que la paz es posible cuando dejamos que el Señor sea el centro de nuestra vida y el arquitecto de nuestra convivencia. No hay muro que el amor de Dios no pueda derribar, ni distancia que su misericordia no pueda acortar. Si nosotros tenemos la valentía de abrir los brazos y recibir a todos como verdaderos coherederos de la gloria que nos espera, esta lectura también nos invita a contemplar que no solo estamos invitados a la misma mesa, también somos parte de un mismo cuerpo, unidos con un lazo tan fuerte que ni la misma muerte puede romper. No se trata de que seamos un grupo de personas que se reúnen por compromiso o porque nos parecemos, sino que en Jesucristo nos hemos convertido en miembros de un solo organismo vivo, donde la vida de Dios circula por todos nosotros como la sangre por las venas. Esto quiere decir que si un hermano sufre, todo el cuerpo se duele, y si un hermano está alegre, esa alegría nos alimenta a todos, porque ya no somos islas separadas en medio del mar, sino que estamos injertados en la misma planta que es el Señor. Qué compromiso tan grande nos pone esta verdad por delante, porque nos enseña que no podemos ser indiferentes a lo que le pasa a que tenemos al lado, ya que su salud espiritual es también la nuestra. Un cuerpo donde la mano no le puede decir al pie que no lo necesita, ni el ojo puede ignorar lo que le duele al oído, pues todos somos necesarios para que el cuerpo funcione y para que la luz de Dios brille con fuerza en el mundo. La santidad no es una carrera solitaria para ganar una medalla personal. Es un camino que hacemos juntos, apoyándonos en las flaquezas y celebrando los dones que el Espíritu Santo reparte, como quiere para el bien de la comunidad. Muchas veces nos olvidamos de esta unidad y vivimos cada uno a lo suyo, encerrados en nuestros propios problemas. Pero San Pablo nos recuerda que la savia divina que recibimos en los sacramentos es la que nos mantiene unidos a la cabeza, que es Cristo. Si nos separamos de la fuente, nos secamos, y si nos separamos de los hermanos, perdemos la fuerza que nos da la unidad. Por eso es tan importante cuidar la caridad, el perdón y la paciencia dentro de nuestra familia y de nuestra parroquia. Ser miembros del mismo cuerpo quiere decir que mi forma de vivir afecta a los demás, que mi oración sostiene al que está débil y que mi pecado, aunque sea escondido, de alguna manera debilita el testimonio de toda la Iglesia. Esta unión es la que nos da la seguridad de que nunca estamos solos, incluso en las tormentas más fuertes de la vida, porque hay todo un cuerpo de creyentes que reza por nosotros, y un Dios que nos sostiene con su mano poderosa. Tenemos que aprender a vivir con esta conciencia de unidad, dejando de lado las críticas que dividen y los chismes que separan, para empezar a construir una comunidad que sea de verdad el reflejo del amor de Dios en la tierra. Cuando el mundo nos vea unidos, cuando vea que nos amamos de verdad a pesar de nuestras diferencias, entonces creerá que el Evangelio es verdad y que la promesa de salvación es para todos. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, la Iglesia celebra con gozo la solemnidad de la Epifanía del Señor, pues en este día conmemoramos la manifestación del Salvador al mundo, una fecha llena de esperanza y regocijo en la que elevamos nuestra adoración al Rey de Reyes, el Señor que viene a traer luz a todas las naciones. El Evangelio que dice, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Entendiendo que la estrella puede presentarse en nuestra vida de muchas formas, ya sea a través de una palabra que nos toca el corazón, un encuentro providencial, una necesidad de sentido o una experiencia espiritual. Lo importante es no ignorar esa luz, sino ponernos en camino como lo hicieron los magos, para que también nosotros, al ver la estrella que Dios enciende en nuestro cielo personal,
Nos levantemos con fe y emprendamos el viaje hacia el encuentro con Cristo, buscando que nuestro fin no sea otro que adorarlo, ofrecerle nuestra vida como un don y dejarnos transformar por su claridad. Amar, buscar y adorar al Señor con el corazón dispuesto es el verdadero camino del creyente, un camino que exige dejar atrás las seguridades de la tierra, para fijar la mirada en las señales del cielo, porque la fe no es un sentimiento que se queda encerrado en el pecho, es en realidad un movimiento que nos pone en marcha hacia el pesebre donde la salvación se ha hecho carne. Estos sabios de Oriente no se quedaron sentados discutiendo teorías. Por el contrario, al ver la señal, comprendieron que algo grande estaba ocurriendo y que debían ser testigos de ese misterio, recordándonos que la vida cristiana es una búsqueda constante, una peregrinación que no se detiene ante los obstáculos ni ante la distancia. La estrella es la guía que Dios pone ante nuestros ojos, para que no perdamos el rumbo en medio de las oscuridades del mundo, para que sepamos que más allá de nuestros problemas y de nuestras dudas, existe una presencia divina que nos llama por nuestro nombre y nos invita a participar de su gloria. Cuando los magos dicen que han venido a adorar, nos están enseñando la jerarquía de los valores del Espíritu, pues no vienen a pedir ni vienen a exigir, sino que vienen a reconocer la grandeza de un niño que es el dueño de la historia. Adorar es el acto más noble que puede realizar el alma. Es el momento en que nos olvidamos de nosotros mismos, para centrar toda nuestra atención en la hermosura de Dios, reconociendo que solo ante Él debemos doblar la rodilla y entregar nuestro corazón. Esta búsqueda inquieta de la verdad es lo que mantiene viva la esperanza en el mundo, porque mientras existan hombres y mujeres dispuestos a seguir la estrella, habrá luz en medio de las tinieblas y habrá un camino abierto hacia la paz. No permitan que la rutina apague el brillo de la estrella en sus vidas. No dejen que el ruido del mundo les impida escuchar la voz de Dios, que los llama a través de los signos de los tiempos, sino que, como los magos, tengan siempre el valor de ponerse en camino, de cruzar desiertos y de buscar incansablemente el rostro del Salvador. Esta lectura nos lleva a salir del sueño de la indiferencia y a levantar la mirada por encima de las cosas pequeñas, para fijarla en la grandeza del amor de Dios manifestado en la estrella de Belén. Al mirar ese signo, comprendemos que la vida de fe es un camino que orienta nuestros pasos hacia Jesús. Como aquellos sabios, seguimos avanzando, aprendiendo a reconocer su presencia y a disponernos interiormente para acogerlo, sabiendo que en ese niño se va revelando, poco a poco, el sentido de nuestra existencia y la alegría que nuestro corazón busca. La Epifanía es, por tanto, una llamada a la misión, a ser nosotros mismos reflejos de esa estrella para los demás, guiando con nuestro ejemplo y con nuestra caridad a quienes todavía caminan en la sombra, para que todos juntos podamos llegar a la casa del Padre y adorar eternamente a que es la luz de luz y el Dios verdadero. Nuestra vida debe de ser una continua epifanía, una manifestación constante de la bondad de Dios, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique al Señor que está en los cielos, quien nos guía con su estrella hasta el final de los tiempos. Es importante meditar con serenidad en aquellas palabras del rey Herodes que la Escritura nos presenta, cuando dice a los sabios de Oriente: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Estas palabras, que a simple vista parecen estar llenas de una piedad sincera y de un deseo de rendir homenaje al recién nacido, esconden en realidad una falsedad que nos debe hacer pensar mucho, pues nos revelan como poder mundano y la soberbia pueden disfrazarse de religión, para intentar destruir los planes de Dios. Herodes no tiene intención de adorar, él tiene miedo de perder su posición, de ver sacudidas sus seguridades, y de que alguien más grande que él venga a poner orden en su vida.
lo cual es una tentación que siempre acecha a los que prefieren el control sobre la obediencia. Es necesario que examinemos nuestro propio corazón, analizando si en nuestra búsqueda de Dios hay una sinceridad total, o si a veces nos parecemos a ese rey, acercándonos a las cosas sagradas solo de labios para afuera mientras por dentro seguimos aferrados a nuestros propios intereses. La diferencia entre los magos y Herodes es absoluta, ya que los sabios buscan al rey para ofrecerle lo que son, para reconocer su grandeza y para dejarse guiar por su luz, mientras que el soberano busca al niño para controlarlo, para usar la información en su propio beneficio, y para eliminar cualquier señal que le exija un cambio de vida. Muchas veces, nosotros también podemos aparentar una búsqueda espiritual. Podemos participar en la oración o en los ritos de la iglesia, pero con un corazón dividido, buscando que Dios se adapte a nuestros planes en lugar de nosotros adaptarnos a los suyos. La figura de Herodes nos desafía a ser honestos con nosotros mismos, a preguntarnos si de verdad queremos encontrar a Jesús, para dejar que Él reine en nuestras decisiones, en nuestros afectos y en nuestras acciones, o si lo buscamos solo cuando nos conviene, para pedirle favores que no cambien nuestra forma de actuar. Una fe que no está dispuesta a ser transformada por la presencia del Señor es una fe vacía, una cáscara que no tiene vida, porque el encuentro con Cristo siempre es una sacudida, que nos obliga a salir de nuestro egoísmo y a reconocer que no somos los dueños de nuestra existencia. El peligro de la hipocresía es real, pues podemos decir palabras de adoración, mientras nuestras obras están llenas de orgullo o de indiferencia hacia los demás, olvidando que Dios no mira las apariencias. El Señor escudriña lo más profundo de nuestra alma. Los magos nos enseñan que la fe auténtica es sencilla, es abierta y es valiente, porque no teme perder nada ante la grandeza del Salvador, sino que lo considera todo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Herodes, en cambio, vive en la angustia de que tiene algo que ocultar, del que teme que la luz de la verdad ponga al descubierto sus verdaderas intenciones, y por eso su reacción ante la noticia del nacimiento del Mesías es de sobresalto y de sospecha. Esta escena nos impulsa a cultivar una fe despojada de toda falsedad, una fe que se acerca al pesebre con las manos abiertas y el alma limpia, sin pretender manipular el misterio de Dios ni forzarlo a encajar en nuestras conveniencias personales. La adoración verdadera exige una entrega total, un reconocimiento de que Jesús es el único y verdadero Señor de nuestra historia, y que ante el todo poder humano debe inclinarse con respeto y con amor. No busquemos a Dios para que apruebe nuestros caprichos, ni lo busquemos para usar su nombre en beneficio propio, sino para que su gracia nos convierta en hombres y mujeres nuevos, capaces de amar como Él ama y de servir como Él sirve. La advertencia que recibieron los magos en sueños es también para nosotros una señal de que no debemos volver a las actitudes de Herodes, a esos caminos de mentira y de control que solo conducen a la oscuridad y a la tristeza de la soledad. Al reconocer a Jesús como nuestro Rey, estamos renunciando a la soberanía de nuestro propio orgullo y estamos aceptando que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a la voluntad del Padre, quien nos ha enviado a su Hijo para que tengamos vida en abundancia. Nuestra oración no es un disfraz, es la expresión sincera de quien reconoce su necesidad de salvación y se abandona con confianza en los brazos de aquel que ha nacido para ser nuestro pastor y nuestro guía. En este camino va creciendo llamado a la coherencia, a vivir con la verdad por delante, de modo que las palabras de adoración broten de una vida entregada a la voluntad de Dios, sin doblez y lejos de toda sombra de engaño. Asimismo, debemos fijarnos en el momento en que los sabios de Oriente, tras haber cruzado desiertos y superado cansancios, se encuentran finalmente ante la presencia del niño Dios y, postrándose con humildad, abren sus cofres para ofrecerle 3 dones:
que contienen el significado más profundo de nuestra fe: oro, incienso y mirra. Estos regalos no son simples presentes de cortesía, ni muestras de riqueza material, más bien son una confesión de fe, que reconoce la identidad verdadera de aquel pequeño. El oro que los magos colocan ante Jesús mientras descansa en los brazos de María, están reconociendo en ese niño al Rey de Reyes, al Señor soberano que no impone su poder por la fuerza, sino que viene al mundo envuelto en pobreza y fragilidad. Es un reinado distinto, que no se sostiene en ejércitos ni en riquezas, sino en la verdad, la justicia y la paz que Dios quiere sembrar en el corazón de cada creyente. Este oro, símbolo de la realeza, nos recuerda que Jesús merece el primer lugar. No basta con admirarlo desde lejos ni con llamarlo rey solo con palabras. Reconocerlo como rey implica permitirle gobernar lo más profundo de nuestra vida, nuestros pensamientos, para que se orienten al bien, nuestras decisiones, para que nazcan de la verdad, y nuestras acciones, para que reflejen su amor. Allí donde Cristo reina, el egoísmo pierde fuerza y la justicia comienza a abrirse paso. Al mismo tiempo, este don nos confronta con una pregunta silenciosa: ¿qué ocupa hoy el trono de nuestro corazón? Muchas veces dejamos que lo gobiernen falsos ídolos, como el poder, el dinero, la comodidad o el deseo de reconocimiento. El oro ofrecido por los magos nos invita a renunciar a esos reinos pasajeros y a entregar a Jesús la autoridad sobre nuestra vida. Solo cuando Él es verdaderamente nuestro Rey, podemos experimentar la paz que no depende de las circunstancias y la alegría que nace de vivir según la voluntad de Dios. El incienso, que sube en nubes perfumadas hacia el cielo, representa la divinidad de Jesús, siendo un elemento utilizado desde antiguo en el culto sagrado, para manifestar la adoración debida solo al Altísimo. Al ofrecer este don, los magos están afirmando ante el mundo que ese niño no es solo un líder terrenal o un gran profeta, sino que es Dios verdadero que se ha hecho cercano para caminar con nosotros, invitándonos a que nuestra propia oración sea como ese incienso agradable que se eleva desde un corazón sincero. La adoración es el reconocimiento de la grandeza divina frente a nuestra pequeñez. Es el acto de fe por el cual admitimos que nuestra existencia depende enteramente de la bondad del Creador, y que nada de lo que somos tiene sentido si no está orientado hacia su gloria. La mirra se presenta ante nosotros como un símbolo lleno de misterio y de ternura, pues se trata de una resina que se usaba para embalsamar los cuerpos, anticipando de una manera conmovedora la pasión y la muerte de aquel niño que ha nacido para entregarse totalmente por nuestra salvación. La mirra nos habla de la humanidad de Jesús, de su capacidad de sufrir y de morir para rescatarnos de la sombra de la muerte, recordándonos que el amor verdadero no se queda en palabras hermosas, sino que se demuestra en el sacrificio y en la entrega de la propia vida por el bien de los demás. Que cada día podamos acercarnos al niño Dios con el deseo de rendirle este homenaje, no con cosas materiales que se deshacen con el tiempo, sino con un corazón que se entrega sin reservas, que se deja transformar por su luz, y que está dispuesto a cargar la cruz con la esperanza de la resurrección. Estos tres regalos son un espejo, en el que debemos ver reflejada nuestra propia ofrenda, preguntándonos si estamos dando a Dios lo mejor de nosotros mismos, o si solo le entregamos las obras de nuestro tiempo y de nuestro afecto, el oro de nuestra fidelidad, el incienso de nuestra oración constante, y la mirra de nuestra paciencia ante el dolor son los dones que el Señor espera recibir de nosotros en el pesebre de nuestra vida cotidiana. No es necesario tener grandes riquezas para agradar a Dios, pues la ofrenda más grande es la de una voluntad que se rinde a su amor, de una inteligencia que se pone al servicio de la verdad, y de un espíritu que busca la santidad en medio de las tareas más sencillas. Al contemplar este gesto de los magos,
comprendemos que la fe nos hace generosos, nos hace capaces de desprendernos de aquello que consideramos valioso para ponerlo a los pies de aquel que nos lo ha dado todo. La generosidad de estos sabios es una invitación a vivir con las manos abiertas, a no aferrarnos con avaricia a nuestros bienes ni a nuestros talentos, sino a entender que todo lo que somos brilla con más fuerza cuando se ofrece como un tributo de alabanza al Señor de la historia. Que nuestra vida entera sea como ese cofre abierto donde el niño Jesús pueda encontrar el oro de nuestra caridad, el incienso de nuestra esperanza y la mirra de nuestra entrega, para que seamos verdaderos testigos de su presencia, en medio de un mundo que necesita recuperar el sentido de lo sagrado. Esta escena de la adoración es el punto culminante de la búsqueda, el momento en que el cansancio del camino se transforma en una alegría inmensa que llena el alma de paz, demostrando que quien busca a Dios con sinceridad siempre termina encontrándolo en la sencillez de lo pequeño. Que la ofrenda de los magos nos inspire a ser más generosos con Dios y con nuestros hermanos, reconociendo que al dar es cuando recibimos, y que al perdernos en la adoración del Señor, es cuando verdaderamente nos encontramos a nosotros mismos en la plenitud de su amor. Al llegar al final de este encuentro sagrado con la palabra, debemos detenernos con gran atención en esta parte final de la lectura. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta decisión no fue una simple medida de seguridad para escapar de un rey terrenal, sino que encierra una verdad espiritual que debe calar hondo en nuestra alma, pues nos enseña que nadie que se haya encontrado de verdad con Jesucristo, nadie que se haya postrado ante su presencia y haya sentido el calor de su amor, puede volver a caminar por los mismos senderos de antes. Volver por otro camino significa dejar atrás definitivamente aquello que guiaba nuestra existencia antes de conocer al Señor, para emprender un nuevo rumbo orientado por la luz que no se apaga, una ruta marcada por la justicia, por la santidad y por la entrega total al bien de los demás. Esta es una invitación urgente a que analicemos qué dirección estamos tomando después de nuestros encuentros con Dios, ya sea después de la oración, de la participación en la Eucaristía, de un retiro espiritual o de un momento de gracia, en el que hemos sentido la mano del Padre sobre nosotros. Si después de estar ante el pesebre volvemos a las mismas actitudes de siempre, a los mismos rencores, al mismo egoísmo o a la misma indiferencia, entonces es que nuestro corazón no se ha dejado tocar verdaderamente por el misterio de la Epifanía. El encuentro con Jesús tiene que ser una frontera en nuestra vida, un punto de no retorno donde decidimos abandonar las veredas oscuras del orgullo, para transitar por la calzada luminosa de la caridad, demostrando con nuestras obras que la presencia del Salvador ha transformado nuestra manera de ver y de sentir el mundo, como los sabios de Oriente. Nosotros también debemos estar atentos a la voz de Dios, que nos habla en el silencio del alma, advirtiéndonos de los peligros que nos acechan en los caminos del mundo, especialmente de la tentación de volver a Herodes, es decir, de volver a buscar la aprobación de los que solo buscan el poder, o de los que pretenden usar la fe para sus propios fines. Escuchar la voz del Espíritu nos exige valentía, porque a menudo ese otro camino es más difícil, es menos transitado y nos exige un esfuerzo mayor que el de dejarnos llevar por la corriente de lo que todo el mundo hace. Sin embargo, es en ese nuevo sendero donde encontramos la verdadera libertad de los hijos de Dios, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que nace de estar haciendo la voluntad de aquel que nos amó primero. El camino del Evangelio es una ruta de renovación constante, donde cada paso que damos nos aleja de las sombras de nuestro pasado y nos acerca más al verdadero sentido de nuestra vida, que no es otro que seguir a Cristo con fidelidad hasta el final de nuestros días. Oremos.
Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.